Buenos días, bienvenidos a Trading TV, esto es la sección de materias primas. En general comentaremos un poco lo relacionado con materias primas, veremos a ver con el crudo, qué ratios puede ir viendo y sobre todo qué condicionantes con respecto a esto. Consideramos que dos de los activos que vamos a comentar en esta sección son, de hecho pueden ser, pueden ser buenos catalizadores de cara al medio plazo para la economía, sobre todo americana, y en general vamos viendo cómo todas las circunstancias que puede ir viviendo Estados Unidos con respecto al petróleo, la relación que puede tener Irán con Israel, veremos a ver ese posible, o más que posible, conflicto bélico que pueda haber entre ambas. Veremos a ver qué beneficio toman o no países importantes, países económicos que de alguna forma van teniendo cierta fortaleza, y en general vamos a ver qué debilidad o qué posibilidades tiene el petróleo en este sentido. Bajo mi punto de vista, todo conflicto bélico hará que el petróleo encarezca sus precios, es decir, suba con una agresividad importante, lo cual, como vamos a comentar a continuación, vamos viendo cómo toda esa evolución, vamos a ir limpiando el gráfico para que lo podamos ver con mayor claridad, y en este sentido vamos viendo cómo la evolución del petróleo en este sentido va siendo muy clara. En este caso el crudo ascendía por encima, los precios del crudo ascendían por encima de la zona de los $100 por barril, lo cual hace que se estimara que esos máximos anteriores eran una consolidación muy buena, y lo que vamos a ver a continuación es una formación técnica de libro. Es muy buena, muy clara, muy franca, y en este sentido vamos viendo cómo toda esa posible evolución puede ser puede serle claramente favorable. Vamos viendo a continuación con esa formación de ahí, esos eran los máximos anteriores, esos que tenemos ahí marcando con el ratón ahora mismo, niveles de 102,75 aproximadamente. Una vez que eran superados al alza con hueco alcista el día 20 de febrero del presente ejercicio, vemos cómo lo superaba con un volumen importante, con un hueco alcista, y en este caso veíamos cómo tras esta consolidación alcista, en la cual se apoya perfectamente en esos mínimos ahora, pero máximos anteriores, y zona de soporte en este momento. Resistencia superada al alza, ya lo hemos comentado aquí varias veces. Resistencia superada al alza y posterior consolidación alcista, movimiento de throwback, movimiento chartista francamente bueno. Su zona de soporte relevante no deja de ser estos 103,75, por lo que, bajo mi punto de vista, creo que una buena entrada con un stop en líneas por debajo de estos 103,75 puntos sería francamente positivo. Objetivo, en primer lugar, niveles de 110,43 y posteriormente los $120 por barril. Como hemos dicho, bajo mi punto de vista, evolución claramente favorable para el crudo, y en general es ir viendo un poco cómo transcurre toda esas posibles, o como hemos dicho más que probables, diferencias que lleguen a un conflicto bélico, y en general vamos viendo cómo la diferencia en este caso puede serle favorable para el crudo, una diferencia que puede protagonizar movimientos alcistas importantes, y en este sentido es ir viendo poco a poco cómo va transcurriendo la sección. Vamos viendo también cómo ese posible hombro cabeza hombro, este sería el hombro, esta sería la cabeza y esto sería el hombro. Es un hombro múltiple, al igual que en el primero, igual que la cabeza, son como dos cabezas, dos hombros, y en este caso dos hombros tanto para el primero como para el segundo. En este caso un hombro cabeza hombro con una neckline perforada al alza, y su objetivo quedaría reflejado en niveles en torno a los 125 o 130. Poco a poco iremos viendo a ver si eso se cumple, y lógicamente un conflicto bélico ayudaría a que el crudo pudiera cumplir sus objetivos alcistas. Por supuesto, un conflicto bélico que no deseo, pero iremos viendo a ver cómo transcurre todo. A continuación vamos a ver la evolución en este caso del oro. Vamos viendo cómo todos esos tramos tienen cierta neutralidad, una lateralidad de mercado que no le beneficia para nada. Muchos traders consideran que no es el momento ahora para
considerar refugio al oro, síntoma o sentimiento que comparto completamente. Creo que ya pasa a un segundo plano dentro de la posibilidad de ser un mercado de refugio, aunque vemos cómo los movimientos que tiene, y en este caso los parámetros, los transcursos, los movimientos que tiene son francamente positivos en relación a los últimos movimientos que ha protagonizado. Los máximos que tenía anteriormente en 1540, 1550 eran superados al alza, con movimientos de consolidación alcista, también throwback en este caso, veíamos entre septiembre aproximadamente, más o menos el 23 de septiembre del pasado ejercicio, veíamos cómo en ese caso se apoyaba en esos niveles. De nuevo lo volvió a hacer el 30 de diciembre de también 2011, y en este caso vemos cómo de nuevo tira otra vez para arriba. El rango quedaría comprendido entre niveles de 1.800 puntos por la zona alta, 1.545 por la parte baja, y en tanto cuando se mantenga dentro de este rango poco podremos hacer en el medio plazo, por lo que en este caso para posiciones de muy corto plazo en el oro sí que recomiendo de alguna forma, bajo mi punto de vista, creo que el oro debería posicionarse en niveles cercanos a la resistencia mencionada, en este caso hacia los niveles ya citados de 1800, y en este caso yo creo que para el corto plazo debería protagonizar impulsos, en primer lugar 1714 y posteriormente los 1800, por lo que no sería para nada descabellado abrir posiciones largas con un stop en la pérdida al cierre de los 1.625 puntos. Para terminar, la situación de la plata, una situación en la que vamos viendo también una evolución un poco rara con respecto a los últimos tramos que ha tenido. Vemos como toda esa lateralidad, todo ese rango lateral va generando muchísimos problemas, muchísimas dudas, dejando eso sí un soporte importante, niveles cercanos a la cota de los 26.280. Y bueno, en este caso vamos viendo cómo en esos puntos que tenemos es un poco una definición hacia el tramo en general, ¿no? 26.280, y en ese rango, en esa situación, en ese parámetro, vamos viendo cómo el objetivo queda claramente reflejado y claramente marcado. Niveles en torno a los 37.506 como resistencia importante, ese sería su objetivo. Soporte más cercano en 31.026. De perder este nivel podría tener problemas en el corto plazo, pero bueno, el ratio riesgo-rentabilidad es claramente favorable en este sentido, ya que bueno, tenemos mucho más a ganar que a perder, por lo que también en este caso considero que sería interesante tener posiciones largas de la plata. Veremos a ver, lógicamente, como ya hemos dicho, cuál es su evolución y qué tramos va teniendo, pero en definitiva, bajo mi punto de vista, creo que sería más lógico ver niveles en torno al 37.260 y 43.719 que ver niveles de soporte. Poco más que comentar, muy atentos a los próximos acontecimientos que pueda haber y que habrá, de hecho, entre los países mencionados, esos conflictos bélicos. Repito, Dios no los quiera, pero veremos a ver qué va pasando, y sobre todo en relación a ello iremos tomando decisiones paulatinamente. Os mantendremos informados de todo ello y, lógicamente, de nuestra visión sobre los mercados. Poco más que comentar con respecto a esta sección. Espero que haya sido de su agrado y que les haya servido de ayuda. Mi nombre es Juan Enrique Cadeñanos. Muchísimas gracias a todos.